En primer lugar, 40 días por la vida, para quien no lo conozca, pues es un movimiento que es apolítico. De todas las campañas que hay en España, hay dos nuevas, una en Canarias y otra en Tarragona. ¿Qué más? Bueno, se organiza un congreso nacional una vez al año para que van los líderes de España. Este año se ha hecho en Valladolid, en el Monasterio de la Gran Promesa, y luego internacionales. Desde que yo estoy en esto, pues hubo uno en Cracovia, el del año pasado fue en Roma y el de este año va a ser en Barcelona. ¿Qué más? Pues yo aquí simplemente quería poner sobre la campaña, ¿vale? O sea, los frutos que está viendo. Entonces yo pensaba que muchos frutos no los vamos a conocer, ¿vale? Pero sí que es muy... bueno, sí, una cosa. En la campaña... perdonadme, porque esto lo he hecho súper rápido. Bueno, yo aquí tenía que tanto repercute en la cuenta de resultados de los abortorios como para que llamen a la policía y nos acosen de esta manera, pues yo pienso que sí. Después, somos la luz del mundo y solo hace falta que nos lo creamos. A veces tenemos el privilegio de conocer los frutos. Sabemos, pregunta que me hago, ¿sabemos cuánta gloria, servicios a la Virgen Santísima y gracias derramadas por el cielo hemos conseguido ya en esta campaña? Pues no lo sabremos nunca. No todo se mide por el número de vidas salvadas, lo que también es muy importante, que duda cabe. María de Himalaya, no sé si todo el mundo la conocemos, ¿no? Pues ella decía que también se destruye la vida del médico, la enfermera, ¿vale? Y también rezamos por ellos. Son muchas las vidas destruidas, el padre, el marido... es que aquí yo quería contar una cosa muy bonita de Lourdes Varela cuando vino aquí, que hablando un poco de que a veces dices voy o no voy, pues que se juega mucho el que vayas o no vayas. Y entonces ella contaba que, lo digo porque hace referencia al padre, que nunca se habla de él. Y entonces era una fiesta familiar y al final su marido decidió. Allí en México se ve que ponen la imagen de Guadalupe y una vela. Entonces estaba allí rezando y de repente se le acerca un chico y le explica que su mujer había abortado, que él no estaba de acuerdo y estaba por dentro tan hecho polvo que se quería suicidar. Y entonces, pues nada, le remitió a quien tenía que remitirle y no se suicidó, como queriendo, vamos, el mensaje era muy claro de que vayas o no vayas. Y luego también es muy bonito que Abby Johnson lo tenía más adelante, pero la primera, o sea, lo que sí que se sabe en estos momentos es que en Estados Unidos se lleva con discreción, ¿vale? Pues una persona ha dejado de trabajar en el laboratorio. Entonces esta persona salió en el coche y les dijo, he renunciado. Y entonces le pusieron en contacto con una fundación de Abby Johnson para que, pues eso, porque allí se les ayuda, etcétera, etcétera. Entonces, la historia de Abby Johnson también es muy bonita, contada por Lourdes, porque era un día muy lluvioso, con muchísimo viento y nieve, y entonces hasta ella dudó en ir a trabajar, pero decidió ir. Y entonces, cuando iba, se encontró con una señora de rodillas rezando con el paraguas y pensó, ¿cuánto amor tiene que haber aquí para que esta señora esté aquí rezando y de rodillas? Y entonces también dejó de trabajar. Dejó de trabajar y no solamente eso, sino que se convirtió al catolicismo, ahora tiene 8 hijos, lo digo porque es lo que hay detrás, fundó esta asociación y fruto de su trabajo, más de 200 trabajadores han dejado el de trabajar. Entonces es impresionante. Luego, pues nada, yo esto lo quería leer porque estoy en el grupo de coordinadores y hay un coordinador de Barcelona, que es La Caña, y dice, leyendo, es lo último que digo, leyendo la biografía de Santa Juana de Arco, pensó que existe un paralelismo entre lo que intentamos llevar a término, que es el fin del aborto.
Juana de Arco tenía una doble misión: declarar a Cristo verdadero rey y señor de Francia y a los reyes franceses como lugartenientes. Entonces, en el momento justo y en la hora señalada se obró el milagro. Entonces dice, pues eso ocurrirá también en la hora señalada, pues porque esto va a ser la Virgen, vamos, la que como intercesora, que donde está, aquí de Guadalupe, que es la capitana, pues se va a conseguir a través de, pues, no sé, de la oración y del sacrificio. Bueno, Marta Susana Sánchez de Medina es hispanoamericana, vive en España desde hace más de 36 años, está casada, con 4 hijos y uno en el cielo, tiene 11 nietos, uno por nacer, vive entre el Escorial y Castellón, tiene bilocación. Es licenciada en odontología por la Universidad de Córdoba, dirige una pequeña policlínica con algunas especialidades médicas, paralelamente ha asistido con regularidad a congresos de católicos en la vida pública organizados por el CEU San Pablo. Es promotora de foros para la mujer durante algunos años en Valencia y en Madrid, donde contó con la colaboración de Osoro, Munilla, entre otros. Bueno, aquí nos ha traído este foro, ¿va? Uno de los foros que organizó con las ponencias. Es máster en matrimonio y familia por el Instituto Juan Pablo II. Realizó la diplomatura a distancia en Antropología Cristiana por la Universidad de FASTA en Argentina. Tiene el título de monitora de formación afectivo-social de la Fundación Desarrollo y Persona. Participó como invitada al Seminario de Estudios sobre la Mujer en el Dicasterio de los Laicos en el 2013. Participó en el Seminario en Consejo Pontificio de Laicos sobre Mujer y Trabajo y recientemente impartió charlas de prevención de la salud bucodental en 2 colegios y un orfanato del Congo-Kinshasa en el 2023. ¿Vale? Bueno, pues yo me voy ya. Bueno, lo primero es darle las gracias a María Ángeles y a 40 Días por la Vida, que han confiado en mi hacer, en mi humilde hacer, porque he trabajado mucho en estos temas y la verdad que tengo muchísimo agradecimiento hacia Castellón, porque me abre las puertas, me abre el corazón y me siento muy bien aquí. Y ella ha confiado en que podía hacer esta charla del Ecuador del ciclo de 40 días, ¿no? Me pidió María Ángeles que hablara sobre demografía, ¿no? Que es un tema bastante complicado, pero que está a la orden del día. Comienzo así, pues lamentablemente hoy los cristianos tenemos que ir a contracorriente. Si los que tienen el poder político, económico, dicen blanco, nosotros tenemos que decir negro. No son pocas las personas que se han preocupado por este tema, el tema de mujer y control poblacional. No es fácil abordarlo hoy. Benedicto XVI decía que el siglo pasado, el siglo XX, había sido el siglo de las ideologías y luego San Juan Pablo II lo reafirma. A comienzos del siglo existió la ideología comunista, que fue el enfrentamiento entre las clases sociales, entre los ricos y los pobres. A mediados del siglo asistimos al enfrentamiento entre las razas. Con el nacionalsocialismo se enfrentaron la raza aria y la raza judía. Y a finales de siglo, con la ideología de género, se produce un enfrentamiento entre el hombre y la mujer. Además, esta ideología niega evidencias biológicas, evidencias científicas. Hoy la persona se cree que es una prótesis del yo que lo puede cambiar según su deseo. Eso es la ideología de género. Vamos a hablar un poquito sobre mujer e ideologías. Las ideologías son ideas cerradas en sí mismas, que no reconocen ni la razón ni el sentido común y que acaban cayendo por su propio peso. Pero sin embargo encierran un ápice de verdad. Por eso progresan. El feminismo ha desdibujado la identidad de la mujer.
El feminismo es una ideología que se sostiene por alguna causa. No son pocas las injusticias que se han cometido contra la mujer a lo largo de los siglos y que se siguen cometiendo. Pero, ¿qué reclama el feminismo actual con tanta dureza? Reclama el derecho al aborto, o sea, el derecho de matar a sus propios hijos. Además, este feminismo está empeñado en difamar la identidad del varón. Hablar de igualdad hoy es como muy normal, ¿no? Pero claro, la palabra igualdad tiene mucho peso, sobre todo cuando se habla de la mujer. Sin embargo, esto nos exige hacer una reflexión muy inteligente del tema. ¿Por qué? Pues porque yo creo que lo único que es verdad es que somos iguales en dignidad, pero somos diferentes y complementarios. Y de paso, pues vamos a observar que siempre todo lo que le ocurre a la mujer repercute en el hombre y viceversa. Para los cristianos se trata de entender la razón del Creador que decide ese hecho de que el ser humano exista solo, o como varón o como mujer. Esto lo vemos en Génesis 1:18. Suelo decir que es imposible hablar de la mujer sin hablar del varón, porque precisamente mirando al varón sabemos lo que no somos, sobre todo físicamente. Ser mujer lleva implícito un derecho legítimo que es el de ser madre, puesto que forma parte de su naturaleza femenina. Creo que hoy hay una cuota pendiente que las mamás o las abuelas que tenemos hijas o nietas, es importante hablar de la corporeidad de la mujer, porque creo que hoy muchas veces asistimos a que las jóvenes rechazan su propio cuerpo. Creo que no les hemos hablado lo suficientemente bien de la bondad de nuestro cuerpo. Tenemos que quitarnos esos tabúes de hablar de qué es el útero, qué es el ovario, para qué sirve la mama, pues son todas riquezas y bondades que el Creador nos ha otorgado a las mujeres y que tenemos que hablar con mucho cariño de ellos, para ir un poco a contracorriente, como decía al principio. A veces es más fácil entender la corporeidad masculina, puesto que sus órganos son externos, es como más fácil. Y la mujer, pues a lo mejor necesita que hablemos un poco de la bondad de nuestro cuerpo, ¿no? Ya hace algunas décadas asistimos al debilitamiento progresivo de la vocación de la mujer. Tradicionalmente se asoció a la mujer, a la familia, al hogar, a los hijos, y sin embargo pareciera que hay un marcado interés ideológico por hacer sentir que esto es una carga, y una carga bien pesada. Hoy nos referimos a la mujer en particular, sobre todo porque vamos a hablar de la contracepción y el aborto, que se esconde detrás de todo esto. Hay algunos temas que son indispensables conocer. La manipulación del lenguaje o los eufemismos o los mensajes subliminales. Estos encierran muchas veces exageraciones y mentiras. Recordemos lo que decía Goebbels, que era el ministro de propaganda de la Alemania nazi, que una mentira repetida muchas veces se convierte en verdad. O, por ejemplo, el postulado de Malthus, que dice que el problema de la Tierra está en el hombre mismo y en la velocidad con que se reproduce, que la humanidad tiene un problema de sobrepoblación, que somos muchos y que los recursos que producimos no van a alcanzar para alimentar o para mantener a todos los hombres que se están gestando. Eso es un postulado falso. Sin embargo, hoy las ideologías se sostienen en el postulado de Malthus. Otro mensaje subliminal o un eufemismo muy sonado es
la salud sexual reproductiva, refiriéndose a que los abortos tienen que realizarse en clínicas decentes, que no se pueden hacer en cualquier sitio. Luego, la palabra paternidad responsable. La paternidad responsable lleva un mensaje subliminal, es que tú no puedes tener más de los hijos que creas o que creas que puedes criar. Hay una falta de confianza en que el Señor te va a ayudar cada vez que traigas un hijo, ¿no? La interrupción voluntaria del embarazo, que se llama IVE, o bien hablar de la palabra derechos o simplemente familia como seno natural de la vida. Promover estos modelos de convivencia lleva incorporado también el control poblacional. A ver, me voy a detener para dar un ejemplo, aunque no me quiero alargar. Los modelos de familia entre una mujer sola que cría un hijo, no es el ideal de modelo de familia, pero sin embargo se le llama familia monoparental, ¿verdad? O las familias de dos personas del mismo sexo, ¿no? Siempre cuento que tengo en Argentina unos conocidos que tienen 3 hijos, son ya de mi edad, tienen 3 hijos, los hijos mayores todos, y uno de ellos es homosexual y las 2 hijas son lesbianas. Y yo cada vez que traigo un nieto, que me regalan un nieto mis hijos, lo cuento. Y es que de verdad que esa persona, por un lado se alegra porque me quiere, pero por otro lado sufre mucho porque él nunca será abuelo. Nunca será abuelo porque ya son familias, son modelos de estos de convivencia estables que han pasado por el registro civil, pero que son estériles porque no podrán reproducirse, ¿no? Por eso quiero que vayan entendiendo el mensaje que les quiero transmitir, ¿no? Que son modelos que están pensados para controlar la natalidad. También cuando se habla de desarrollo, el desarrollo también es otra palabra que tiene mucho peso, porque ¿quién no quiere ser desarrollado? ¿Quién no quiere vivir en un país desarrollado? Sin embargo, significa que el desarrollo es eliminar también el subdesarrollo de los países del tercer mundo. Poco a poco me van a ir entendiendo lo que os quiero transmitir. Bueno, hablábamos entonces de eufemismos, de manipulación, ¿vale? Ahora vamos a hablar de organizaciones y sobre todo de las Naciones Unidas, que tiene mucho que ver en lo que está pasando respecto de la población y la demografía. Naciones Unidas es una organización que nace después del horror de las 2 guerras mundiales y cuyo objetivo fue lograr que nunca se repitieran acontecimientos semejantes. Tienen grabados sus principios en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde se recoge que todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. La tan conocida Naciones Unidas pasa de velar por la paz a imponer no solo cómo deben de vivir los estados, sino todos los ciudadanos del mundo. Es una organización supranacional de burócratas que quieren imponer un modelo de vida determinado. Es una organización que desde su tremendo poder ha gestionado todo el tema de esterilidad, infertilidad y control poblacional. Recordemos quiénes pertenecen a ella. La OMS, la Organización Mundial de la Salud. La FAO, la Organización Mundial del Hambre y la Alimentación. El UNICEF, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia. El ACNUR, la Agencia para los Refugiados. El FMI, el Fondo Monetario Internacional. La BM, que es la Banca Mundial. Y toda esta información la podéis encontrar en Internet,
no es invento mío. Todo esto está en Internet, todos los datos que estoy dando están perfectamente corroborables en Internet. La ONU ofrece políticas de desarrollo con asesoramiento y con el dinero incluido. Pero para lograr este desarrollo, a cambio exige incorporar en las legislaciones locales la implementación de estas leyes de control poblacional que esconden un proceso de reingeniería social contra la vida humana. Las cumbres. Las cumbres son las reuniones que organiza Naciones Unidas y es donde van pactando cuáles son los proyectos para llevar a cabo estas políticas. Hablamos un poquito sobre dos cumbres que tienen mucho que ver con la mujer y con la población. Fue en los años 90, la cumbre del Cairo en 1994 y la cumbre de Pekín en 1995. Estas cumbres de la ONU, sobre todo en la de Pekín, que era la cumbre para la mujer, la cumbre del Cairo en 1994 era la cumbre de población y la cumbre de Pekín era la cumbre para la mujer. En esa cumbre se determinó nuevos derechos para la mujer y estos derechos eran aborto libre, anticoncepción y diversidad de tipos de familia. Y entre una y otra cumbre se diseñaron lo que se llaman nuevos derechos y donde queda eliminado el derecho fundamental a la vida. Siendo Naciones Unidas, tiene en su constitución, en su estatuto, que lo más importante, como vimos en las primeras diapositivas, lo más importante es el derecho a la vida, ¿no? Pues ahora no. En la cumbre de Pekín, en el año 95, quita el derecho fundamental de la vida. Suprime el derecho para poder permitir que la mujer aborte. El proyecto era incluir la infertilidad basado en principios malthusianos, como hemos dicho. Se conoce el principio malthusiano, en los colegios se conoce como que es un argumento de población y se dice que la población crece geométricamente, pero los recursos decrecen aritméticamente, ¿no? O algo así. Los que son docentes me pueden ayudar. Sin embargo, estaban todos basados en el control de la población y el crecimiento demográfico. Aunque en realidad se escondían intenciones muy egoístas. Y allí se pusieron en marcha las políticas natalistas y quedó diseñado el proyecto de planificación familiar. Pero esto no comenzó en los años 90, ya venía de antes. Esto comenzó en una cumbre que se realizó en Bucarest en el año 1974, pero fue a consecuencia de ¿qué? De que en el año 1973 el tan conocido David Rockefeller crea la Comisión Trilateral, que es un organismo definido como el mayor conjunto de potencias financieras e intelectuales que el mundo haya conocido nunca. La integraban familia Rockefeller, familia Rothschild, Henry Kissinger, y luego pues se fueron agregando Bill Gates, Soros, todos eran masones miembros del Club Bilderberg. Los ejes esenciales de los conflictos que se conocían a este momento eran el enfrentamiento entre los comunistas y Occidente, ¿no? Pero a partir de este momento se dijo que por el bienestar de Estados Unidos y sobre todo el bienestar económico, a partir de este momento la lucha iba a ser entre los países desarrollados y los no desarrollados. De este modo,
y a partir de este momento el 80% de las riquezas queda en manos del 10% de la población. A ver, lo explico así un poquitín, ¿no? Con palabras llanas y fáciles. El objetivo que tenían Naciones Unidas era proteger los bienes de los que se apodera en países del tercer mundo como África, como Sudamérica. Entonces, ese era el objetivo que tenían estas cumbres. El objetivo era que los ricos sean cada vez más ricos y quitarle las riquezas a los pobres. Ya veremos lo que luego en una de las conferencias que lo invitan al Papa Pablo VI, lo que dice la Iglesia respecto de estas políticas. Bueno, en todo esto hay una gran colaboración entre Naciones Unidas, la Unión Europea y las organizaciones pantallas de la masonería que quieren imponer un dogma único. Aquí está lo del Papa. El Papa Pablo VI, en una reunión de la FAO en 1974, dice que es inadmisible que los que controlan las riquezas y los recursos de la humanidad traten de resolver los problemas del hambre prohibiendo que nazcan pobres o dejando morir de hambre a niños cuyos padres no encajan en el plan para el futuro de la humanidad. Antiguamente, dice él, se hacían las guerras para apoderarse de la riqueza o de los bienes de los vecinos. Ahora bien, no es una nueva forma de hacer guerra imponer a las naciones una política demográfica restrictiva para asegurarse que no reclamarán la parte proporcional de los productos de sus tierras. Y luego en otro mensaje, en otra audiencia, no, esto fue en la audiencia que el Papa Pablo VI concede al director general del UNICEF, dice: Pablo VI expresó su temor de que en ocasión del Año Internacional del Niño, que fue en 1979, se manifiesten múltiples iniciativas que no interesan al bienestar de los niños. Toda la sociedad debe resistirse enérgicamente a la mentalidad de ver al niño como una carga y una traba para la libertad. El niño tiene el derecho divino de nacer, el derecho de tener una madre y un padre unidos por matrimonio, el derecho de vivir en una familia normal. Esas son las palabras de Pablo VI en el año 78, perdón. Y bueno, para llegar al fondo de estas cuestiones, Naciones Unidas en los nuevos derechos, y ya para acabar un poquito sobre el tema de Naciones Unidas, me gustaría que se queden con esto, ¿no? Este mensaje que es muy duro y es muy fuerte. Naciones Unidas en los nuevos derechos expresa lo más macabro que está haciendo. Como hoy la adolescencia de los niños comienza a los 10 años, en agosto del año 2009 presenta detalladamente y por edades el proyecto a realizar en los colegios y todo lo referente al género para adiestrar a los niños en la ideología de género. Estamos ya en un sistema totalitario porque son sistemas que invaden la esfera privada de la sociedad, imponiéndoles realizar su función y cumplir sus derechos. La gran trampa de todo esto, o que esto encerraba, era reducir el número de comensales y que el pastel a compartir tenga cada vez menos representantes. Hay otros temas que son de carácter moral y espiritual que influyen en lo que está pasando y que, bueno, vamos a hacer una breve reflexión sobre estos temas. Hoy asistimos a lo que el Papa Juan Pablo II llama disociación. Hay una disociación, una separación entre lo que es la sexualidad y la procreación.
que esto es lo contrario a la misión del matrimonio, ¿no? A la misión de la unión conyugal. Es contrario a la unidad y a la unitividad. Entonces, hoy se puede disfrutar de la sexualidad, pero sin necesidad de reproducirse. Europa muere porque da la espalda a esos valores cristianos. Recordemos las palabras de San Juan Pablo II cuando, después de la caída del muro de Berlín, dice: Europa, sé tú misma, redescubre tus raíces. Algunos dicen que tras el rechazo de la Humane Vitae, Europa se suicidó. Europa ha dicho no a su futuro. Diría que la Humane Vitae fue profética y totalmente inspirada por el Espíritu Santo. En el 40 aniversario de la Humane Vitae, el cardenal de Viena, en la celebración, dijo: Europa ha dicho no a su futuro en 3 oportunidades. Con el rechazo, en el 68, con el rechazo a la Humane Vitae, 20 años después con la legalización del aborto y actualmente con la legalización del matrimonio homosexual. Todo esto sería inviable si no hubiesen existido influencias para sacar adelante todo lo que está pasando respecto del género, respecto del aborto. Entonces, una de las causas fue la existencia de la Escuela de Frankfurt. La Escuela de Frankfurt es una escuela que existió en Europa y que estaba integrada por filósofos, sobre todo franceses y alemanes, y bueno, esta tenía como filósofos a Habermas, a Erich Fromm, a Marcusen, a Adorno. Todos eran judíos masones en su mayor parte, que tienen que abandonar a Europa por la persecución nazi, pero son muy bien recibidos por la masonería en América, en Estados Unidos. Son muy bien recibidos porque se ve la oportunidad de llevar a estos catedráticos, porque eran todos universitarios de la Universidad de París, de Alemania. Entonces estaban muy bien formados, pero formados realzando la sexualidad como el mayor valor que tenemos. La libertad sexual, el impulso sexual. Entonces, estos catedráticos fueron muy bien recibidos en América, que ve la oportunidad de llevar adelante sus proyectos de esta reingeniería social. Y los llevan a universidades como la de Columbia o Berkeley, donde allí podían encauzar la lucha esta que es la de que sacan adelante la ideología de género, y cambiar lo que era la lucha del anterior comunismo, la antigua ideología del comunismo, cambiarla por el enfrentamiento entre el hombre y la mujer y potenciar lo que es el feminismo, potenciar lo que es la ideología de género, las relaciones homosexuales, etc. Lo que pretendían era cambiar el comportamiento humano basado únicamente en el parámetro sexual. Sigmund Freud, que también es judío, que muchos lo debemos de conocer, es el padre del psicoanálisis, sobre todo los argentinos lo conocemos bastante, pero también era, él decía que el único impulso que importa es el sexual, y hoy sigue actual, Sigmund Freud, los principios de él y lo que ha dejado escrito siguen todavía vigentes, ¿no? Les cuento así por encima que todos estos catedráticos, muchos de ellos acabaron en neuropsiquiátricos, que defendían la homosexualidad, los que defendían las relaciones múltiples de pareja, pues estos catedráticos eran todos tremendos. Y entonces ellos
pues sacan adelante a través de la introducción en la cultura estos principios. Y pueden sacar adelante lo que es la ideología de género, que hoy en día uno dice, pero ¿cómo la pederastia? ¿Cómo la homosexualidad? Y sin embargo, desde las cátedras de las universidades y desde los ministerios de educación, esto va taladrando en la cabeza de nuestros niños, la cabeza de nuestros adolescentes. Por eso nos encontramos con lo que nos encontramos. Vamos a hablar un poquito de la repercusión que tienen estas políticas de control poblacional sobre la demografía. Hablamos de lo que se llama invierno demográfico. Hoy se observa una caída en picado de la fertilidad. La natalidad se encuentra por debajo de la tasa de reposición en España. España es uno de los países destacados en este tema. No se alcanza la tasa de reposición y entonces vamos camino de la extinción. Vamos a hablar un poquito de la óptica economicista. Luego hablaremos de la parte afectiva, que también es importante. El sistema de pensiones no se mantiene si la inversión de la pirámide es tan grande, los que trabajan son menos de los que hay que mantener. Cuando se diseñó este sistema actual de pensiones era todo lo contrario, había mucha más gente joven que los que estaban jubilados. Y lo peor, como hemos dicho a lo largo de la charla, es que no hay esperanza de que esto se revierta porque las políticas de natalidad no existen aquí. Hoy le comentaba a María Ángeles que cuando yo era pequeña éramos 6 hermanitos y mi papá trabajaba en el Banco de la Nación Argentina y el salario familiar que tenía mi padre era mayor que su sueldo. Él cobraba mucho menos, su nómina era menor, pero como éramos 6 hermanitos y era un país que necesitaba población, y en ese entonces, cuando éramos pequeños, había un incentivo a la natalidad, porque Argentina tiene muchos millones de kilómetros deshabitados. Nos encontramos con una población cada vez más envejecida y no es España el único país. Según el INE, el Instituto Nacional de Estadísticas, se ha desplomado la población aquí en España, la esperanza de vida ha aumentado, por tanto, quienes se incorporan al mercado laboral temen que su aporte al sistema de jubilación sea inútil y cuando se jubilen nuestros jóvenes no puedan cobrar sus pensiones, ¿no? Este es un tema que cuando se aborda se habla casi siempre desde el punto de vista social y económico. Monseñor Munilla hace unas semanas atrás daba estas estadísticas, decía que la natalidad es del 2,1 y para que exista repoblación tendría que ser de 1, de 1 por mujer. Entonces, lo mismo ocurre en Luxemburgo y en los Países Bajos. Pero esto no es lo más preocupante. Hay un porcentaje bastante alto en España que no tendrá descendencia. Es cierto que el nacimiento del primer hijo se ha retrasado enormemente por cuestiones sociales, culturales y también económicas, y cuando antes un niño lo teníamos a los 20 y pocos años, hoy se tiene muy cerca de los 30. Y entonces se hace más difícil que después de los 30 se tenga un segundo y un tercer hijo. Esto no quiere decir que no haya parejas que tengan hijos, ¿no? Pero asumen situaciones casi heroicas, porque hoy se necesitan 2 sueldos para poder asumir esta situación. Entonces, no habrá hijos. Si hay un porcentaje tan alto de españoles que no tendrán hijos, pues no habrá hijos, no habrá nietos, no habrá sobrinos.
que acompañen en la recta final de la vida, que es cuando necesitamos mayor asistencia humana, casi como la de un niño, ¿no? Esto causaría un serio problema social y económico. La población de jóvenes entre 17 y 29 años se ha desplomado frente a una población de mayores que hoy supera el 50% de los que existían en los años 50. En el 2008 se publicó en Alemania una estadística que decía que cada 100 alemanes nacían 70 hijos y 44 nietos. Angela Merkel, que era cristiana, era hija de un pastor evangélico, pero ella decía que no es que Alemania tuviese muchos musulmanes, sino que tenía pocos cristianos, que no querían tener hijos, claro. También en el tercer mundo se estaba sufriendo esta experiencia del control poblacional, pero el tercer mundo no sabía lo que estaba pasando. Otra anécdota que les puedo contar, porque soy hispanoamericana, es que yo he sido testiga del control poblacional, sobre todo en países como Perú. No he estado en Perú, pero los peruanos inmigran a Argentina, están en Argentina haciendo los trabajos, bueno, como vienen aquí también la gente de África y tal, y tuve oportunidad de conocer a más de una mujer que había sido abandonada por su esposo porque era estéril, no podía tener hijos. Más de una, digo, o sea, no son pocas. ¿Qué había pasado? Llegar a Argentina descubrió que tenía ligadas las trompas. ¿Qué ocurrió durante muchos años en Perú? Que mujeres que venían, o chicas que venían con un ligero dolor de estómago, inmediatamente pasaban al quirófano y les decían que tenían apendicitis, le quitaban el apéndice, pero le ligaban las trompas. Entonces, es muy alta la población peruana de mujeres que luego fueron abandonadas por sus esposos por ser estériles. Por eso digo que en el tercer mundo había todo este control poblacional, pero no lo sabían. Fujimori, que murió no hace mucho, está acusado por haber realizado esto de manera encubierta. No se sabía lo que pasaba en los hospitales, los cómplices eran los médicos, los cirujanos. Pero eso fue, en alguna otra oportunidad les puedo contar, porque en uno de estos foros que he organizado he traído a una mujer que perteneció a la ONU, primero era guerrillera colombiana, pero luego se convierte, se llama Amparo Medina, no sé si la conocen, ella se convierte y empieza a contar todo lo que la ONU ha hecho a través de estas organizaciones, esterilizando mujeres en África, mujeres en la India, mujeres en Hispanoamérica. Ella era testigo porque ella trabajaba en eso, cobraba de la ONU para hacer eso. Se llama Amparo Medina. Está en internet, la pueden buscar. Vamos a hablar un poquito del tema afectivo, porque creemos que esto solo va a influenciar en el tema económico, ¿vale? Esta baja de natalidad en España solo en el tema económico, pero también influye en el tema afectivo, porque existen muchas parejas que tienen un solo hijo. Entonces es la pareja del hijo único, que es un niño que ya va teniendo ciertas carencias, como son las carencias afectivas, la falta de sociabilización que se adquiere en la familia, sobre todo en las familias numerosas. Son niños que se crían, son niños solitarios, no saben relacionarse. Y esto ocurre más porque hay muchos matrimonios rotos. Entonces, cuando el matrimonio está roto es todavía más complicado. Hay más soledad, y estos niños también se vuelven egoístas. No tienen demasiado espíritu de servicio porque los hemos malcriado, ¿no? Y entonces, cuando los necesitemos, tampoco sabemos si los vamos a tener, ¿no? Y por último, de este tema, 2 palabras respecto de la soledad. Hoy en España tenemos
para que os hagáis una idea, 5 millones de viviendas habitadas por una sola persona. No son pocas, son 5 millones de viviendas. Hay países de Europa que han creado lo que es el Ministerio de la Soledad. Lo cierto es que al final el Ministerio de la Soledad, bueno, trata algunos temas, pero no va al fondo del tema. Es que si tenemos más hijos, a nuestros nietas no les va a pasar esto, porque van a estar más acompañadas. Si volvemos a las familias numerosas, si no es uno, es otro, si no es un nieto, es el otro, pero no estamos tan solos. Bueno, y ahora casi al final ya vamos a hablar un poquito de la crisis de los inmigrantes. La crisis de los inmigrantes está ligada al control poblacional que se ha hecho. Entonces, ¿qué pasa? Que frente a la falta de natalidad, el mejor incentivo para la inmigración es esto, ¿no? Que haya esta baja de natalidad en países de Europa, porque hace como un efecto llamado a que venga la gente de Europa, gente de Hispanoamérica, y por eso los gobiernos intentan paliar esta situación a través de los flujos migratorios. Pero esta crisis demográfica tenemos que tener en cuenta que ha sido diseñada. Europa ha pasado a ser como una especie de laboratorio, intentando reducir la natalidad, pero al tiempo generando también un cambio de cultura que va en contra de las sociedades occidentales. No sé si se entiende. Con la inmigración hemos de preguntarnos si es viable una sociedad multicultural. Pareciera que no, por la experiencia que estamos escuchando de Francia, de Bélgica y de algún otro país europeo. Además de no saber si en algún momento movimientos yihadistas pueden aprovechar esta oportunidad para infiltrarse. España tiene 4 millones de parados desde el año 2009 y tiene 1.800.000 inmigrantes. No todos son delincuentes, pero hay un número de inmigrantes delincuentes, ¿no? Entonces, este país que era tan seguro, hablo de España, pero también está pasando en Inglaterra, está pasando en otros países, ¿no? Entonces, este es uno de los problemas lamentables que han hecho que España deje de ser tan seguro. Y otro serio problema al que estamos asistiendo es al tema de la vivienda, porque son tantos los inmigrantes que España no cuenta con la infraestructura para recibirlos, ¿no? Entonces, son todas cosas, bueno, que son fruto de estas políticas de antinatalismo, ¿no? Por la falta de natalidad. Y por fin, no me gustaría acabar la charla sin un mensaje positivo hacia la mujer, porque al final la charla era mujer y demografía, y hemos contado todo lo feo que ha pasado a la mujer, ¿no? Todas estas presiones, todas estas influencias, todas estas manipulaciones. Pero esta es un poquito la realidad del momento histórico que vivimos, pero he querido traerles, bueno, esto es un poco curiosa, pero está en internet, no me la he inventado yo, ¿no? Quienes tienen hijos y quienes acuden a un abortorio. Los inmigrantes están llenando Europa de niños y los cristianos, como decía la primera ministra alemana, Merkel, el problema no está en que hay muchos musulmanes, sino que los cristianos no quieren tener hijos. Hay que hacer un llamado a la maternidad, a nuestra familia, mostrarle lo bonito, mostrarle. Yo el otro día hablaba con uno de mis hijos que ya va por el 4,
y su esposa decía, pero esto es tremendo, qué carga, Dios mío, estoy cansada, no duermo y tal. Y le decía, mira, no te desesperes, porque esto va a ser una familia bellísima, porque piensan tener pues hasta 8, 9, los que Dios le manda. Y entonces le decía, es una etapa, pero luego las cosas cambian. A mí me habría gustado tener 15 hermanos. Pues es divertidísimo, porque yo tengo otros hijos que tienen 2 y no se compara en nada a la familia de 4, porque los que tienen 4, la mayor domina todo, tiene 5 años, pero sabe dónde están los calcetines de su hermanito, sabe dónde están los pañales, o sea, es increíble la dinámica de una familia numerosa y lo bonito que es, y lo felices que son los niños. Entonces, quería acabar. El Papa, por supuesto, la Iglesia sabe todo lo que pasa en las Naciones Unidas y en ocasión de esa conferencia que se hizo para la mujer, el Papa escribió una carta para todas las mujeres del mundo, porque sabía que esa cumbre de Pekín para la mujer iba en contra de la naturaleza femenina, que se iba a promover el aborto, se iba a poner el aborto como un derecho. Entonces él escribe estas cosas tan bonitas porque la Iglesia al final siempre ha reconocido la dignidad de la mujer, aunque digan lo que digan. Y el Papa Juan Pablo dice, te doy gracias, mujer madre, que te conviertes en seno del ser humano con la alegría y los dolores del parto de una experiencia única. Te doy gracias, mujer hija y mujer hermana, que aportas al núcleo familiar y también al conjunto de la vida social las riquezas de tu sensibilidad, tu intuición, tu generosidad y tu constancia. Te doy gracias, mujer esposa, que unes irrevocablemente tu destino al de un hombre mediante una relación de recíproca entrega. Te doy gracias, mujer trabajadora, que participas en todos los ámbitos de la vida social, económica, cultural, artística y política, mediante la indispensable aportación que das a la elaboración de una cultura capaz de conciliar razón y sentimiento, a una concepción de la vida siempre abierta hacia un mundo del misterio y a la edificación de estructuras económicas y políticas mucho más ricas de humanidad. Y nada más. Oye, muy bien. Escuché un mensaje de Milei que lo invitaron a Naciones Unidas y él les profetizó que todas estas políticas y todas las organizaciones supranacionales que son las que ponen dinero a las Naciones Unidas para poner, Rockefeller, Bill Gates, todos ellos, él profetizó que van a caer. El tema yo creo que está en no callarnos. Estas políticas para degenerar a nuestros nietos y a nuestros hijos están en Internet. Yo cuando les digo, en agosto de 2009 se pactaron las políticas de lo que se iba a introducir a través de los ministerios de educación a nuestros niños, y dice perfectamente las edades, y dice de 9 a 12 tal cosa, hablarles ya del aborto, de 12 a 15 de las relaciones sexuales, de 15 a 18 de las homosexuales. O sea, todo eso está en Internet. Yo no lo he leído de ningún libro católico, yo lo he sacado de Internet en información que la pueden buscar ustedes. Y he dedicado a estos temas porque me he escandalizado, sinceramente. Yo soy dentista, yo estos temas... he progresado en estos temas porque me he escandalizado de que puedan existir estas cosas, tanta maldad, tanto querer quedarte con los bienes de los demás. He estado el año pasado en el Congo, en África, y en ocasión de la visita del Papa,
y he escuchado los testimonios de las mujeres de la guerra, porque allí se hace la guerra entre dos tribus, se hacen la guerra, pero hay una de las tribus que está subvencionada por eso, por estos organismos, para que la gente del lugar no use los recursos que tiene. Por ejemplo, el coltan, que es lo que se usa para la telefonía móvil, que viene del Congo. No os podéis imaginar las cosas que ocurren en esas guerras del Congo. Es tremendo. Si escuchan, también están en internet los testimonios de la visita del Papa Francisco al Congo. Están los testimonios, son espeluznantes. Lo que les han hecho, lo que ellos sufren en esas guerras es tremendo. Sí, pero esto tiene que hacer que nosotros hablemos con nuestras hijas y les pintemos con mucho amor el tema de la maternidad y que reduzcamos esa cuota de poner un peso a la maternidad como un peso. Sí, promover la natalidad, promover como algo precioso, porque es precioso. Que da trabajo también, es cierto, pero... Yo no sé mucho, pero yo cuando hablo con alguna persona de tal, siempre le hablo de la bondad de la familia numerosa que yo conozco muchas familias numerosas. Y hablando de lo bonito que es y lo felices que se ve, y cuando yo voy, es más, vosotros no voy a casar de familias numerosas. Yo creo que con eso algo. Muy bien, encantada, gracias. Adiós. Bueno.